Seguimos en Vigo a Debate hablando sobre apuestas deportivas, que nos está sirviendo como excusa para analizar un problema mayor, el de la ludopatía o el acceso al juego, especialmente entre los más jóvenes. Emilio, antes de irnos a publicidad, nos ibas a explicar un poco cómo son los mecanismos por los que pues las personas conseguimos engancharnos al juego, por el que las personas que operan, ¿cómo les llamáis? ¿Operadores? Los operadores del juego consiguen atraparnos para mantenernos con esa estimulación, ¿no? Pues como dije al principio, el mecanismo más básico es muy sencillo. Hay unas vías en el cerebro que son las vías dopaminérgicas, que son las que regulan el funcionamiento de los centros de placer a través de la dopamina. Esos son impulsos que son... no tenemos nada contra ellos, ¿eh? No, al revés. No, al revés. Nos ayudan a sentir esas sensaciones placenteras, que son descargas inmediatas, que están asociadas a otras sustancias que generan, pues, por ejemplo, el cortisol, la ansiedad, la excitación, un estado de agitación general. Entonces, ese mecanismo actúa de manera inmediata. Lo que está sucediendo ahora es que esa inmediatez es cada vez mayor. Entonces, tenemos una agitación constante y la dopamina acaba controlándonos. La imagen es la de cualquier experimento de estos que vemos de cobayas blancas en un laboratorio, dándole a una palanca. Para que salga la comida. Pues es exactamente lo mismo. Yo como psicólogo, una de mis experiencias más bonitas fue 2 días en Las Vegas, paseando por aquellos locales. Yo como ser humano también, pero bueno. Por aquellos locales yo lo viví como psicólogo y era además tal cual, porque allí tienen palancas, o sea, y los veía como eso, pues un chute de dopamina, otro chute de dopamina ante la expectativa del premio, ante la expectativa del premio, del refuerzo positivo, se activan todos esos circuitos y los que están asociados al lóbulo prefrontal, que es el que racionaliza, quedan disminuidos, quedan completamente anulados. Entonces es un mecanismo básico muy sencillo, muy simple. Y si hablamos de los adolescentes, ahí tenemos una bomba de relojería, porque no tienen todavía suficientemente desarrollados esos mecanismos de regulación desde el lóbulo prefrontal hacia lo emocional. Hay un rasgo en la adolescencia que se llama invulnerabilidad, que ellos se sienten invulnerables, creen que nunca les va a pasar nada. Entonces cambian sus mecanismos de socialización, como decíamos antes, planifican. A mí me han contado estrategias de cómo conseguir ganar 50 euros cada tarde, en qué apuestas y cómo. O sea, el número de apostantes que tiene que ser, cuánto dinero tiene que haber, qué tipo de apuestas, decías tú la de galgos, por ahí van. Entonces empiezan a desarrollar toda su actividad alrededor de esa pérdida y ganancia, y como es inmediata, es lo que decíamos antes del móvil. Sabemos que muchos adolescentes de 16 años están apostando a través de amigos de 18 que se reúnen en una cafetería, están sentados con el móvil en la mano y quien está apostando es el adolescente de 16 años. Claro. Y esto está llevando a una sociedad en la que estamos detectando unos niveles de impulsividad muy elevados si los comparamos en adolescentes de hace 10 años. Puede derivar en otros problemas distintos, efectivamente. Incluso de personas que pueden resultar violentas. Efectivamente, con un problema. Porque hay falta de autorregulación, exactamente. Un problema que le veo añadido, por lo menos de momento, a lo mejor si este debate lo tenemos dentro de 15 años, que esperemos que todos los pudiéramos tener aquí, seguramente nos planteábamos otras cuestiones, ¿no? Porque de momento ese mundo de las apuestas deportivas todavía no tiene ese componente sórdido, digamos, que tiene otro tipo de juego, ¿no? Juan nos hablaba antes de las tragaperras. Hombre, ahora ya casi, o incluso unos años atrás, ahora porque no se ve tanto, veías a alguien echando más de 5 duros en una tragaperra y ya decías, joder, mira el tío este, tal, no sé qué. Ya casi y se asociaba que normalmente tenía un cubata encima de la máquina y tal, y cambia, y ya lo veías, tú te dabas cuenta como un problema. Lo mismo pues decir el mundo de los casinos, que se asocia a la de la partida del cine, de póker, exacto, ¿no? El todo AMPA, el humo, cine, el AMPA y tal. De momento eso no lo tienen las apuestas deportivas, pese a que existe. O sea, estamos hablando de que aquí se está investigando en los juzgados españoles pues el fraude del Levante Zaragoza, que no solo va asociado al subir o bajar un equipo, sino que va asociado también a las apuestas. Pues en Italia pues son famosísimos ya desde la época de Paolo Rossi, que jugó el Mundial de España, estamos hablando del año 82, fue detenido después en una operación ya con las quinielas. Aquí tenemos
el caso pues, del portero este inglés, que es, no sé si sabéis, uno que es muy gordo, y entonces las apuestas giraban en el banquillo en qué minutos iba a comer un bocadillo, que luego se demostró que era un fraude. Porque él, de repente, salía la gracia en todos los telediarios del mundo de ver a este señor en el minuto 46 coger un bocadillo dentro del banquillo y tal, porque toda la cosa era lo gordo que está y tal, y no sé qué. Y al final era un fraude porque él mismo estaba involucrado en todo esto. Claro, de momento, yo creo que no somos suficientemente conscientes de que, como en todo el juego y fraude van muy parejos. Van de la mano. Y hace relativamente poco hubo una polémica también en un equipo en una categoría inferior. Claro, en categorías inferiores. Ahí es más fácil, además. En tenis hay mucho también. Menos control. Hablábamos también hace un momento sobre los inicios y sobre todo el pozo social que tiene todo esto, porque todo árbol sale de la tierra, como todos sabemos. ¿Y en la tierra qué es lo que nos encontramos? Pues mencionabas antes, Juan, Airiños, por ejemplo, que era una sala de juegos que había cuando nosotros éramos jóvenes y en la que la verdad quedábamos, era un punto de encuentro social y lo vemos en las películas. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de Terminator 2, la película Terminator 2, los chavales quedaban en una sala de juegos. De videojuegos, sí. Bueno, esto en realidad crea la dinámica de meter moneda para conseguir un objetivo, que al final, a la larga, pues es una dinámica, y psicológicamente seguro que lo tenéis ya analizado, pues es esa dinámica. Pero Juan, hoy en día tenemos otras vertientes, los juegos online, que no tienen por qué ser juegos de azar, pero los juegos online a los que sí que acceden los jóvenes y que pueden suponer una ruina para una familia porque está jugando un juego de guerra y necesita comprar más armas para ser el mejor, más escudos, más no sé, se mete en esa dinámica de tener que comprar monedas virtuales para adquirir todo ese equipamiento. Están comprando cosas que no existen realmente. Y eso es la antesala también de un problema similar, ¿no, Juan? Sí, es que un poco habría que verlo en genérico. Quiero decir, yo tengo delante un informe de la Fundación Telefónica que dice que el 86% de los menores de 16 años tienen smartphone y que el 70% de la conexión que realizan a la red es a través del smartphone. A eso añádele el donde estés, quiero decir, quedábamos en el Airiño, ahora quedas en un salón de juego. A eso añádeles que tú ves por la pantalla a Rafael Nadal perseguido por más de 3.000 personas utilizando el móvil para entrar en un operador de juego, en PokerStars. Y añádele lo que decía Emilio, quiero decir, la edad biológica, la formación y el sedimento de los valores que pueda tener. Nosotros realizamos campañas de prevención en los institutos y vía indirecta y siempre intentando sacar primero al profesor y lograr una complicidad con ellos, les preguntamos en segundo de la ESO si realizan algún tipo de apuesta. Bueno, pues en el 90% de las aulas que visitamos se realiza un tipo de apuesta. Y, cosa muy sintomática, no se realiza a través del móvil. Aprovechan los recreos para ir a la sala de apuestas que tienen más cerca. ¿Por qué? Porque el móvil es un mecanismo individual. Si pensamos que las apuestas deportivas están socializadas, es decir, yo juego con mis colegas, entonces yo en clase recaudo y a la hora del recreo hay uno que va y realiza la apuesta. Uno mayor de 16 años. Y lo diferencia muy bien lo que es la apuesta personal suya a través del móvil que la apuesta de eso. En la mayoría de los casos, la pregunta anterior es la utilización del móvil. ¿A qué edad tuvieron un móvil? Y ahí es donde entramos en la responsabilidad como padres, como formadores. Quiero decir, si el regalo estrella del que no puede prescindir ningún niño cuando hace la primera comunión es un smartphone, ¿a dónde vamos? Claro. Quiero decir, hace 20 años no se le podía no regalar una videoconsola, un Spectrum o tal, que era lo que nos regalaban a nosotros, porque eres un excluido social. O sea, nosotros ya no podemos preguntar quién no tiene móvil, porque no se atreve a levantar la mano. No se atreve a levantar la mano. Entonces, los adultos generamos esa necesidad y generamos esos hábitos de consumo. ¿Que por la reiteración del hábito de consumo puedas acarrear una situación patológica? Pues en algunos casos sí.
Pero en otros, Emilio también lo explicaba muy bien, es totalmente automático, quiero decir, o sea, el impulso, la compulsión que te crea, quiero decir, te puede generar una situación de descontrol en pocas sesiones, quiero decir. Es difícil, yo creo, estoy muy de acuerdo con el argumento de Juan, pero también es muy difícil decir, bueno, porque se puede enganchar al juego online, no le voy a regalar a mi hijo de 15 años un smartphone. Es complicado. El smartphone tiene ventajas, como todas las cosas, y tiene un gran inconveniente que es este, ¿no? Pero bueno, claro, no puedes prescindir de una cosa para la otra, es muy complicado. Lo que sí, yo creo que el legislador, la administración, podía hacer muchísimo más de lo que hace a nivel filtros, prohibiciones, publicidades. A mí lo de la publicidad, por ejemplo, es un debate que me parece... Lo que decía los chavales reunidos alrededor de una mesa en la sala de apuestas, pero tiene que haber un control del acceso y todo esto. ¿Lo llevan a cabo o no lo llevan a cabo? Pero ese control... Jaime... A ver, en estos momentos, en Galicia, en Vigo, porque ya digo que es competencia autonómica de la comunidad autonómica, tenemos máquinas auxiliares de apuestas deportivas en los bares, sin ningún tipo de control, porque el camarero no tiene por qué ser un policía. Es decir, yo tengo un hijo de 15 años que a lo mejor lo ves tú y dices, pues podrá tener 18, y el camarero no se va a preocupar. Ya. En principio, los salones de apuestas tienen un control de admisión en el cual rige la prohibición de entrada a menores de 18 años y el registro, la identificación a efectos de los registros de autoprohibido y de interdicciones para que una persona que voluntariamente, nuestros pacientes, solicitan la autoprohibición, en ese momento les salte y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no lo piden, efectivamente no lo piden. No lo piden, a ver, y se podía hacer algo tan sencillo y tan simple como es el mando que tienen para las máquinas de tabaco, ¿no? Pues una cosa parecida, no creo que sea tan difícil. Un sistema de bloqueo y de autobloqueo. Lo que quieren es que entre la gente y compre, y si tiene 15 años... Pues pero pasa igual con el tabaco, Jaime, y dices tú que no, un camarero no es un policía, pero si realmente aún le pudiese caer una sanción a un hostelero por vender, como le puede caer por vender tabaco a un menor o alcohol a un menor de 18 años, si la misma sanción le cayese, si le permite acceder a la máquina recreativa, yo ya no te digo poniendo tú esos mínimos filtros, porque no van a condenar a un hostelero porque resulta que quien le dice que le dé al botón para activarle la máquina de tabaco es un mayor de edad y luego viene y el que recoge el paquete de tabaco es un chaval de 14 años. Pero algo de eso, un mínimo filtro de prevención sí que podía haber, para, digamos, de alguna forma... Esa casuística me recuerda a la mayoría de los jugadores online. A ver, yo participé en la regulación de la 13-2011, tanto a nivel legislativo, con comparecencias en el Congreso de los Diputados, como a nivel después de ejecutivo en lo que era la regulación. Y siempre digo, estoy muy satisfecho de la regulación del juego online, porque los parámetros que marcamos, que marcó la Administración, pero con consenso tanto de los operadores de juego como las entidades que nos dedicamos a las adicciones, fuera que el filtro fuera muy exhaustivo. Entonces, en estos momentos, tú registrarte en una página online, en el momento en que pones tu DNI y tu nombre, hay una validación de microsegundos con el padrón de habitantes y con el registro de interdicciones de la propia Dirección General. Es automática y hasta que no se dan esas dos validaciones no te permiten el acceso. Claro, después de 3 años, cuando la mayoría se oye, es que en Internet se entra muy fácil, es que no hay ningún tipo de control. La siguiente pregunta es, ¿cómo entras? ¿Cómo? Y en la mayoría de las ocasiones, los menores o los autoprohibidos están entrando con el carnet de identidad de otra persona. A efectos prácticos, en nuestro centro de tratamiento, no solo realizamos la autoprohibición al paciente, sino que a los familiares les pedimos que si no tienen ningún problema, que también realicen el registro. Digamos que es complicado. Claro, ¿qué es lo que hace un adolescente de 16 años? Con el DNI del hermano de 20. Claro. Yo, hablando de lo que decías tú, Carlos, yo incluso sería más duro en alguna normativa y normativas, hablo de normativas sancionadoras. ¿Por qué? Porque a través de esas normativas, pues yo qué sé, voy a poner el ejemplo del carnet de conducir y el sistema por puntos. La pregunta es, ¿ha cambiado o no ha cambiado nuestros hábitos en los últimos años el sistema por puntos?
ha cambiado. Un ejemplo de éxito de una normativa ha cambiado reguladora. Hábitos, exactamente. Sí, sí. Entonces, yo sería más duro, porque aquí en España creo que el carnet de identidad no lo usamos. No se usa, no se ve, no hay esa documentación a la vista. A mí en el extranjero, por comprar un paquete de tabaco, me pidieron el carnet de identidad. Y dices, bueno, pues ya no soy sospechoso de ser... De tener menos de 18 menor de edad. Sí, Sin embargo, lo tuve que mostrar. No, pero también es cierto lo que dice Juan. La normativa, al igual que muchas otras, yo que sé, pues un ejemplo muy gráfico, con la ley integral contra la violencia de género. Es una normativa buena, por lo menos desde mi punto de vista, la norma y la regulación es muy buena, porque abarca desde la educación, etc. El problema es el cumplimiento. La aplicación, exacto. El cumplimiento, la ejecución de esa norma. Y pues, mira, yo no conozco tan al detalle la regulación del juego como Juan, pero él mismo nos está diciendo, como profesional, como alguien que lo ve todos los días, que es una norma buena. Es una regulación suficiente y exhaustiva. El problema, lo de siempre, la ejecución y aplicación de esa norma en el día a día. ¿Por qué? Porque pues todos estamos acostumbrados a saltarnos la norma, a ver, por ejemplo, en el carnet por puntos que decías tú antes, pues a lo mejor intentas pagar con la reducción del 50% porque así no te van a retirar los puntos, o confías en que si es una administración local quien te impone la multa no tiene tantos recursos para comunicar a la Dirección General de Tráfico la retirada de puntos, y muchas veces si el policía es complaciente, me dice, bueno, usted pague que ya no le quito los puntos, ese tipo de cuestiones. Estamos un poco la sociedad a cuestas del problema, quiero decir. Bueno, ¿cómo solucionaron los centros escolares el problema del móvil? Bueno, pues estableciendo un reglamento de régimen interno que si te suena el móvil te lo requisan. Punto. ¿Cómo intentamos solucionar el problema del botellón? No con medidas profilácticas o educativas, no, mandando a la policía y destruyendo un sitio concreto o desplazando el botellón a otro para que nos vuelvan dentro de unos años. Pero al final son normativas claro, y entonces locales. Estamos haciendo eso. A ver, las puertas de los salones yo recuerdo esta discusión pues hace casi 20 años, en concreto con los bingos. Es decir, en los bingos no se pedía el carnet de identidad, hay obligación de pedir el carnet de identidad. Cuando nosotros detectábamos, o la familia detectaba a alguna persona con la autoprohibición hecha que estaba dentro de la sala, llamaba a la policía se personaba allí, entraba y sacaba acto seguido, en el momento que la policía sacaba, el bingo denunciaba a esa persona y decía que había entrado por el baño, o decía que había entrado por tal. Bien, entonces, en los argumentos después con la comunidad autónoma, yo les dije, pero si esto es fácil, vosotros queréis cumplir la ley. A ver, yo a Balaídos entro por un torno. Pues entonces, a mí ponme en el bingo, si me tengo que identificar, ponme un torno. Quiero decir, no es necesario, y yo soy contrario a que el camarero tenga que controlar, pero hay un sistema de homologación a estas alturas con el DNI electrónico dentro de las máquinas tragaperras que tiene un coste de 37 céntimos establecer esa homologación. Es decir, que tú para jugar tengas que meter tu carnet de identidad, te identifiques, por lo tanto, si eres menor no te va a dejar jugar, y si estás autoprohibido tampoco. Y a partir de ahí tengas una sesión de juego libre y sana como la que puede tener la mayoría de la población. Juan, has hablado varias veces de la autoprohibición. ¿Qué es? Es una solicitud que tú realizas a la administración para que te integres dentro de un registro, que es el registro de interdicciones, en la cual tú solicitas que en los locales o en los sitios donde te tengas que identificar te salte una alarma y no te permita el acceso. ¿Y funciona ese sistema? Sí, hace muchos años ya que lo hay. En los bingos era muy clásico. Desde los casinos, quiero decir. Puede ser a voluntad propia o a voluntad, bueno, otros casos por orden judicial, no por la familia, quiero decir, es una solicitud individual, quiero decir, porque bueno, a nosotros nos llaman muchos familiares preocupados y como en cualquier adicción, y me podría decir, el propio adicto establece una autonegación del problema, ¿no? Y entonces la familia lo que quiere es buscar medidas, bueno, sobre todo a nivel legal y a nivel económico, que no sea una fuente sin recursos. Bien, durante la primera parte, desde la legalización del juego en el 77, bueno, pues la administración permitió que las familias, de una manera con solicitudes, pudieran provocar esa prohibición de entrada, ¿no?
Bien, hasta que llegó alguien que se fue hasta el al Constitucional y le dijo que no, mire, si es una autoprohibición, sí, pero si no, no puede. Pero si no, no puede. La familia no tiene manera legal bueno, de sí, proteger manera sus legal, recursos, claro. de proteger Claro, sus se recursos puede. de un miembro que No, tenga por una supuesto, adicción. hay un recurso muy clásico que es la incapacitación parcial, que precisamente está para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, el juez puede llegar a decir que sí, que este señor tiene prohibida la entrada, pero ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver, en nuestro sistema judicial no funciona el decir, no, el juez va a mandar una comunicación a todos los operadores de España para tal. No, no funciona así. Si lamentablemente estamos hartos de ver las anécdotas en la prensa de que un señor se va a presentar en un juzgado y resulta que iba a ser detenido por el de al lado y se marcha libre porque no está en comunicación, si no existe esa comunicación, al final el juez lo que hace es efectivamente un oficio y un auto diciendo que este señor tiene prohibida la entrada en todos los establecimientos donde se juegue a juegos de azar. Pero ¿quién tiene eso? Lo tienes tú, o la familia. Entonces la familia puede ir detrás y decirle a... Bueno, oiga, mire... Se puede, lo que decías, establecer un registro online. Ese filtro es estupendo. Sí, esto funciona, ya digo, seguro. Funciona a nivel de papel, a nivel de registro, funciona. Claro, volvemos a lo de antes. Otra cosa es que tú entras en un bingo y te pidan el carnet de identidad, lo que comentaba Emilio. Pero para Internet no está empezando a haber también sistemas de... No, Internet desde el principio. Por eso digo que en la regulación del juego online se marcó todo ese tipo de cosas. No, pero es que eso es como los antecedentes penales, son registros que existen, que luego tienen al Constitucional también parando. Tú no le puedes pedir, como es lógico por otra parte, a un operario que vayas a contratar su hoja de antecedentes penales. Hay muchas maneras de pedírselo a lo mejor, pero legalmente no puedes. Ahora, por ejemplo, hay ese registro de delincuentes sexuales, ¿no? Que eso sí que se ha regulado ahora, que todavía está por ver si el Constitucional también se pronuncia. Pero sí, ahora para trabajar con menores, por ejemplo, pues hay que presentar un certificado de no haber estado nunca imputado, etc. Bueno, pues algún tipo de filtro de ese ¿De no haber estado imputado o condenado? No recuerdo. A ver, condenado, lógicamente. Claro, claro. Esto no es lo mismo. Nos quedan apenas 5 minutos y me gustaría, antes de despedir el programa, digamos, hacer una parte un poco más práctica. Lo que quiero es, Emilio y Juan enseguida también, pero Emilio primero, explícanos cómo una familia, el entorno de una persona que tiene un problema de adicción al juego, puede detectarlo. ¿Cuáles son esas señales? Porque no hablamos, lo decíamos hace un momento, de un problema de alcoholismo que tiene como unas evidencias más acusadas, se nota mucho más, huele, la persona viene borracho, si viene borracho todas las noches, oye, pues puedes empezar a pensarlo, pero hoy en día, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, hay maneras de ocultarlo y maneras efectivas. ¿Cómo lo pueden detectar las familias sin que sea demasiado tarde? En el caso del juego, lamentablemente, cuando se descubre suele ser siempre tarde. Es ya demasiado tarde. Es demasiado tarde. Si hablamos de personas jóvenes, de hijos, ahí estamos teniendo otro problema también con los móviles, porque cada vez las normas de uso del móvil se están convirtiendo en más difíciles de imponer porque los chicos hacen mucha más presión y crean más conflicto. Pero si hablamos de eso, las básicas... ¿Pero hay algún indicador que...? No, porque la conducta no es la misma que la del alcohol o con la de las drogas. Hombre, a veces puede aparecer pues cierto fracaso escolar o puede aparecer respuestas violentas o en el caso de adultos, bueno, pues dificultades en el trabajo que empiecen a agriar el carácter, pero generalmente, ya te digo, estamos hablando ya de la última fase, cuando ya es tarde, cuando ya el problema está instalado. Para prevenir es muy difícil, es dificilísimo poder tener... Desde luego, en el caso de los menores, los padres tienen que esperar hacer un férreo control sobre sus actividades, especialmente con los móviles. El móvil sin clave o con la clave puesta por los padres, o sea, el móvil abierto. Al llegar a las 8, 9, todo lo más 10 de la noche, el móvil cargando en la cocina y no dejar acceso a un uso privado del móvil. Este respeto por la privacidad de los menores también es un debate que está en el candelero, pero bueno, yo soy defensor de que esas medidas al menos ponen un freno a que se pueda desatar todo esto. Una vez que se ha detectado el problema, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia, Juan?
A ver, el problema se detecta básicamente desde hace muchos años por el tema económico. Por suerte o por desgracia salta así. Y ahora estamos hablando de un chaval de 16 años o de 18, para no entrar en conflicto legal. Lo que vamos a ver es que nos roba el dinero de la cartera, o lo que vamos a ver es que una beca que tenía se la pule sin tener ninguna tal. Y eso es lo que, digamos, salta. Sí que es verdad que hay cambios de carácter, que hay la utilización de la mentira y de la justificación para todo tipo de actos, de retrasos, de absentismos y tal. Yo creo que lo que debe hacer una persona ante una situación que le suene rara, es decir, que vea un cambio de carácter, un cambio de un desfase económico, bueno, primero debe ser sentarse sin dramatismo de ningún tipo y sin emitir mensajes de culpabilidad, que es lo que hacemos todos los padres, por otro lado. Es decir, te portaste mal, ahora te castigo y no sé qué. Intentar que sea una conversación fría y tranquila, y con la disposición de que le vamos a ayudar, sobre todo si es un chaval joven, ¿no? Es decir, pase lo que pase, es decir, no te voy a enjuiciar, vamos a intentar superar esta situación si realmente te causa algún tipo de problema, ¿no? Y a partir de ahí acudir tanto a la parte pública como a los profesionales que puedan tener, logrando el apoyo de la familia. Y esto es importante. Yo decía antes los centros escolares con respecto al móvil. Hay que pensar que convivir con un adicto en la edad que sea puede llegar a una saturación, y en el momento en que uno se bloquea y dice no quiero saber nada de ti. Claro. O sea, tanto sea hermano, tanto sea amigo, tal. O sea, dice, no, mira, me haces, claro, me haces tanto daño que no, ahora ya no. Entonces hay que intentar llegar antes de esa situación para ofrecerle una salida, y una salida que tampoco es tan complicada, partiendo de la base de que todos tenemos espíritu de supervivencia y que una persona con una ludopatía realmente ¿sí? no establece un proceso de autonegación, pero cuando entras en él, o sea, cuando conectas con él, claramente tú eres consciente de que te estás haciendo daño y de que estás haciendo daño a las personas que quieres. Otra cosa es que ese propio sentimiento de culpabilidad te bloquee para buscar una solución. ¿Y tiene cura? Sí, tiene un proceso de rehabilitación como cualquier adicción con sustancias. ¿Y es rápido ese proceso de recuperación? Nuestro programa de tratamiento dura 1 año y medio. ¿Año y medio? ¿Y eso es rápido o no? No. ¿En relación a otras adicciones? Bueno, en relación con otras adicciones. Bueno, más o menos. Hay que tener en cuenta que la rehabilitación, que es un concepto que muchas veces está menospreciado, porque lo que se tiende es a la curación. Podríamos establecer otro debate, que es mejor curar o rehabilitar. No implica el objetivo terapéutico inicial, no implica solo la abstinencia de juego o la abstinencia de droga. Es decir, implica toda una reestructuración cognitiva, que Emilio nos podría desarrollar mucho más estos conceptos, que implique la dotación de unas herramientas para enfrentarse a una situación que está ahí, claro. En muchos procesos agudos el tiempo suele ser 2 años. 2 años. 2 años para dejarlo completamente atrás. Bueno, si el problema queda completamente atrás, como decimos, desde luego serán 2 años de lucha, de muchísimo trabajo seguro, pero 2 años que al final terminen valiendo la pena. Carlos, muchísimas gracias. Juan, Emilio, de verdad, muchísimas gracias y gracias por traernos vuestras experiencias, vuestro conocimiento desde luego sobre este asunto, y que esperemos que todos tomemos nota en nuestras casas y estemos un poquito vigilantes, especialmente los padres con los jóvenes, con los menores, que son los que más nos preocupa, que son los adultos del mañana. Hay que estar muy vigilantes, especialmente con el tema de las nuevas tecnologías. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en 7 días. A vosotros, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo.